con jueces porque esas vacantes no han podido conformarse. Bueno, este es un capítulo, el político. El otro capítulo del que nos venimos ocupando y que Jenny hoy nos anticipaba, tiene que ver con este hecho, bueno, inédito realmente, que fue en la despedida de la locomotora Oliveras, enterarnos después de que la familia hubiera difundido que la intención era la cremación, Jenny, que, bueno, se había interpuesto una medida judicial para, bueno, buscar la manera de saber cuáles fueron las causales de la muerte, si había habido alguna anabolización que pudiera provocarle el ACV. ¿Qué pasó con esto finalmente? A ver, lo que hay que tener en cuenta, Débora, es que hay dos fiscales en este momento que están con este tema. Porque todo empezó cuando vos bien señalabas, ya estaba todo listo en cuanto a lo que habían decidido los hijos y básicamente lo que deseaba la locomotora. ¿Qué ocurre? Aparece este hombre de apellido Parodi, es un físico-culturista que no solamente el abogado de los hijos de la locomotora, sino también desde la Fiscalía Regional, lo llaman así como un denunciador serial. Se dedica básicamente no solo a denunciar por lo que tiene que ver con anabólicos y asteroides y todo lo que puede determinar justamente esta situación y lo que provoca en la gente, sino que denuncia a todo el mundo por cualquier cosa. La cuestión acá y puntual tiene que ver con que él, sin conocer a la locomotora Oliveira, lo que básicamente dice es que a través de las imágenes que se veía de ella de manera pública, se notaba que su cuerpo no coincidía con la cantidad de ejercicio que hacía para tenerlo de la forma en que justamente ella estaba. A partir de eso va a dos lugares. Primero, Comodoro Pi. Posteriormente, como en Comodoro Pi esto no iba a tener ningún curso, se dirige hacia el Ministerio Público Fiscal en Santa Fe. ¿Qué te dicen los fiscales? Nosotros no podemos no investigar, porque cualquier persona que venga a hacer una denuncia, sea cual sea, hay que investigar. A partir de eso, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Básicamente, no dejaron que cremen el cuerpo por la eventual posibilidad de justamente lo que tiene que ver con una autopsia. Pero todavía no está confirmado que se vaya a hacer la autopsia. Lo que hicieron en primera instancia desde la Fiscalía es, primero pedir todo lo que tiene que ver con las historias clínicas al último hospital donde lamentablemente ella encontró la muerte. También llamar a declarar a los médicos y por sobre todas las cosas le tomaron declaración a este hombre que no presentó absolutamente nada y ratificó lo que decía en la denuncia. Todo lo hace por la imagen pública que se veía y porque él viene investigando esta situación respecto a los anabólicos y a los asteroides y la manera en que los venden o que inducen a que los tomen cada una de las personas que comúnmente suelen entrenar. Bueno, en el caso de la locomotora Olivera es una persona adulta que si efectivamente hacía uso de los mismos, era plenamente consciente, además era una deportista de élite, había sido campeona mundial en 6 oportunidades, de modo que conocía perfectamente bien, ¿no? Piensen ustedes que para cambiar de categoría ella también tenía que cambiar su contextura física. Está el doctor Santiago Sartori en línea, que es médico clínico. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Hola, Débora, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, cuéntenos usted, en su experiencia, digamos, ¿no? Esta utilización, si es que la hubiese, ¿no?, de anabólicos o de esteroides, ¿puede provocar en una persona un desenlace así, un ACV, un episodio cardíaco? Mira, Débora, o sea, un anabólico médicamente es tomado como una medicación, o sea, a mayor dosis, mayor posibilidad de efectos adversos y complicaciones, inclusive hasta provocar la muerte. Yo soy médico clínico, la medicina no avala el uso de esteroides a dosis suprafisiológica, o sea, de hipertrofia muscular o de competición de fisicoculturismo o atletas de alto rendimiento. Ahora, yo sí, si un diabético se comió una torta, viene con 500 de glucemia, yo lo tengo que controlar porque hice un juramento hipocrático que independientemente de lo que sea, yo al paciente lo tengo que atender. Entonces, estoy dedicado desde hace muchos años a controlar a los deportistas de alto rendimiento suplementado con ésteres de testosterona. ¿Qué pasa? La testosterona a dosis fisiológica desarrolla los caracteres sexuales secundarios masculinos y interviene en la espermatogénesis, ¿sí? Cuando uno aplica testosterona química, se bloquea el eje, o sea, el testículo deja de fabricar testosterona natural y es algo químico, o sea, tiene muchísimo hepatotoxicidad, o sea, puede ser tóxico para el hígado, puede ser tóxico para el riñón,
puede deshidratar a la persona, aumenta muchísimo los glóbulos rojos, con lo cual la sangre se pone muy viscosa y el riesgo es la trombosis. Estaría un poco relacionado. Ahora después voy a mencionar un poquito el caso de Locomotora Olivera, qué fue lo que pasó. Y también otra cosa que en mi experiencia y de haberlo leído en los libros, aumenta casi al triple el colesterol, que es un factor de riesgo coronario y un factor de riesgo para accidente cerebrovascular. O sea que yo infiero que Locomotora no tenía control médico, porque si le hubieran encontrado un colesterol de 400 o 500, como yo encuentro en mis pacientes, que los controlo cada 3 o 6 meses, le hago impacto con una estatina o un hipolipemiante y lo corrijo, o sea, porque a largo plazo, a 10 años, se empiezan a formar placas de colesterol que cierran las arterias. Claro. ¿Y qué pasó con ella? En la carótida derecha tenía una placa de colesterol, seguramente por un colesterol de años de no ser controlado y uso de anabólicos que estimula que el colesterol suba. Hizo un accidente de placa, un trombo arriba, tapó toda la carótida y tuvo un infarto masivo de todo el lóbulo derecho del cerebro. Claro, a mí a ver, por un lado, acá vemos algunas fotos de ella previas, si las comparamos con las fotos del último tiempo de ella, se ve un desarrollo de masa muscular. Acá no se la ve fibrosa, marcada, pero si nosotros ponemos una foto de ella actual, vamos a ver un desarrollo, una hipertrofia muscular muy llamativa, ¿no? Un crecimiento muscular que no sé si se puede lograr solamente con la actividad física o la alimentación. No, o sea, con la alimentación y la actividad física uno va a tener su misma genética corporal, 1 a 2 kilos o 3 kilos por encima del valor habitual de uno. Ahora, cuando aumentan 10 kilos, 8 kilos, o van a competir, o va a boxear, y necesita fuerza y masa muscular, no se logra con dieta y ejercicio. Eso es una realidad. El anabólico, bueno, ¿qué hace? Síntesis proteica en el músculo. Entonces, el músculo se hipertrofia, que al hipertrofiarse gana más fuerza, con lo cual tiene más chances, si compite, de ganar. Claro. Lo que sucedió médicamente en el caso de ella, tuvo una doble complicación, tuvo un accidente cerebrovascular del lóbulo derecho, porque fue carótida derecha la que se tapó, entonces irriga el lóbulo derecho, y fue extenso porque la carótida es una arteria grande que irriga prácticamente todo el lóbulo. Con lo cual, ¿qué pasó? Después de eso hizo un edema cerebral y hubo que hacerle una neurocirugía. La tuvieron que desplaquetar, o sea, sacarle una parte del cráneo para que el cráneo se expanda, porque el cráneo es cerrado y no se distiende. Con lo cual, si la dejaban así, tiende a bajar por el agujero de conjunción donde se inserta la columna y se pueden clavar y morir. Bueno, finalmente el desenlace fue el mismo, pero bueno, se tomaron todas las medidas. El desplaquetamiento bajó la hipertensión endocraniana, pero ¿qué pasó? Los esteroides aumentan la viscosidad de la sangre, aumentan mucho los glóbulos rojos, entonces hay más glóbulos que líquido, que plasma, con riesgo de trombosis. Así como tuvo una trombosis arterial en la carótida, tuvo una trombosis venosa profunda en las piernas. ¿Y qué pasó ahí? El trombo se fragmentó, impactó en el pulmón y le ocasionó la muerte. Ahora, lamentablemente, es una muerte totalmente evitable. Evitable. A mí me llama la atención porque, a ver, ella era además, era una deportista profesional de alto rendimiento, de elite, fue campeona mundial, tuvo que competir en distintas categorías y cambiar su composición corporal para poder hacerlo, con lo cual uno entiende que conocía y además hablaba permanentemente, ¿no?, del valor de la vida y de la inminencia de la muerte. Entonces, ¿cómo alguien así no va a hacer los controles médicos o no va a escuchar si un médico le dice, mirá, si vos tomás este tipo de anabolizantes tenés que contrarrestarlo con aquello otro? No sé.
Yo te comento lo siguiente, Sí. Débora. Nosotros los médicos no podemos indicar planes de suplementación para hipertrofia muscular. Eso no, porque son niveles tóxicos. Nosotros no podemos generarle un daño al paciente. Entonces, por el juramento hipocrático, eso no lo podemos hacer. Sí, si un paciente tiene un hipogonadismo, los testículos no le fabrican testosterona, podemos dar anabólicos, esteroides, pero a una dosis que se aplica una inyección cada 9 meses. Pero acá se ponen 3, 4, 5 ésteres de testosterona semanales. Pero O sea, ¿saben que esto es un riesgo tan grande? Porque justamente ayer se conoció la noticia de una mujer deportista que iba a competir en el Miss Olimpia, que estaba en plena preparación y que falleció Sí. ayer. Bueno, a ver, hay un tabú en la medicina con los esteroides. Cuando yo estudié medicina, que fue en el año 99 y me recibí a los 6 años, cuando cursé farmacología, los esteroides ni figuraban en el capítulo del libro de farmacología. Ahora sí, porque como yo estoy interiorizado en el tema, estudio mucho sobre esto, eh, he ido a la Facultad de Medicina, que es donde yo estudié, en la Universidad de Buenos Aires, a bioquímica y a farmacología, y están. Hay mucho desconocimiento médico al respecto de los esteroides. ¿Por qué? Porque los médicos contemporáneos míos no lo estudiamos. Con lo cual yo aprendí bastante porque decidí estudiarlo por mi parte y porque me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la hipertrofia muscular, la musculación. Entonces, inicialmente lo empecé para guiarlo a un amigo que jamás se había hecho un control. Encontró un desastre, colesterol de 500, función renal deteriorada, función hepática deteriorada, los ejes hormonales todos desregulados, porque la testosterona, o sea, es una hormona que va impactando en los distintos órganos y a largo plazo genera daño severo y inclusive la muerte, como pasó en este caso. Y son, a ver, no es una enfermedad terminal. Son trastornos metabólicos o se deshidrató porque transpiró mucho, porque la testosterona tiene receptores en las glándulas de la sudoración, entonces el deportista cuando entrena transpira más que uno que no usa testosterona química. No hace balance positivo de líquidos, se deshidrata insuficiencia renal. Si lo prolonga en el tiempo porque no se controla, termina en diálisis. Claro. Entonces, a ver, en mi caso, yo no, o sea, no prejuzgo a nadie, cada uno elige para su vida lo que quiere. Yo no soy pro esteroides, ¿no? Sí lo utilizaría en un hipogonadismo, en un hombre que no fabrica testosterona y necesita sus caracteres sexuales secundarios y su espermatogénesis, pero no en el deporte. Ahora, si un deportista me dice, me quiero controlar porque uso altísimas dosis, porque voy a competir en el Arnold, en el Olimpia, en lo que sea, sí le voy a hacer el control. Porque yo hice un juramento en el que dije que yo voy a atender a los pacientes independientes de raza, religión, condición sexual, elecciones de vida. Entonces, Entiendo. Sí. hay como un tabú con el esteroide porque no lo estudiamos. Yo particularmente me dediqué a estudiarlo por mi parte. Sí, no, por eso Y- llama la atención, Claro. quizá el caso de Alejandra sirve para exponer el tema, ¿no? Porque Yo creo que va a haber un antes y un después. claro, porque a uno ver, sabe, o sea, ella era una persona muy querida, muy popular, que hacía permanentemente un culto del valor de la vida y de la vida sana, la actividad física, pero es Sí. evidente por el desarrollo físico, muscular que ella tenía que utilizaba este tipo de sustancias y No, me parece que es utiliza- interesante. sí. Quizá pasado un poco el dolor inminente de su muerte, decidimos Claro. hablarlo hoy porque se interpuso una medida judicial, si no quizá uno hubiera esperado un tiempo más, pero Bien. a lo mejor sirva Ahora- para exponer estos temas, ¿no? Yo creo que el médico, que pues ella debe haber tenido un médico a cargo porque es una deportista profesional, ese médico va a tener que dar explicaciones porque, a ver, si yo suplemento a cualquier persona en una dosis suprafisiológica casi tóxica, sé que le va a provocar un montón de desregulación del metabolismo y demás. Si Alejandra hace 10 años atrás hubiera tomado hipolipemiantes, no hubiera tenido la placa en la carótida, claro, no entiendo. hubiera tenido un accidente de placa.
no hubiera tenido una ACV, al quedar postrada sus piernas, su circulación venosa no se hubiera tapado y no hubiera fallecido. Sí, O sea, doctor, a mí me gracias. parece Es muy una- lamentable que no se haya podido hacer me parece ninguna prevención. totalmente- Gracias, muy amable por el totalmente contacto. injusto. Muy No, amable. no, gracias a usted, Débora, por invitarme. Hasta luego. El doctor Santiago Sartori es médico clínico. Bueno, hoy al comienzo del programa, Carlos, vos nos hablabas de la volatilidad cambiaria. Aprovecho para pedirte una actualización del tema porque está con nosotros Marcelo Elizondo.